Buenos días. Buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil. Bueno, pues como siempre agradeciendo a Canal Patrio, a nuestro amigo el ingeniero Hugo Aguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico, y desde luego a usted que nos sintoniza a este programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Pues como siempre, nuestro amigo Raúl Paz. Y el día de hoy continuaremos nuestra charla con nuestros amigos Oscar Leslie, Jorge Luis Vargas, a quien en lo personal les agradezco muchísimo que nos den nuevamente la oportunidad de que estén aquí con nosotros en este programa. Sabedores, desde luego, que ellos los miércoles están en temas, lemas y dilemas, y desde luego aquí por este mismo canal. Y bueno, les agradecemos muchísimo porque ni más ni menos ellos vienen, participan en el Sindicato Mexicano de Electricistas, son jubilados en resistencia y para nosotros es muy importante. Bueno, pues después del sabadazo, ¿verdad? El sabadazo que a nosotros los trabajadores nos dieron en la Cámara de Diputados, las distintas fracciones se juntaron, ya lo sabemos cuáles: PRI, PAN, el Verde, PANAL, y bueno, pues, su voto. PANAL se abstuvo. No se abstuvo. Sí, el viernes. 10. Al final estuvo la planadora. No, yo me estoy refiriendo a la madrugada del sábado. En algunos aspectos. ¿Verdad? Es decir, ellos aprobaron en lo general la ley, seguramente en lo particular también estuvieron inclusive defendiendo posiciones sindicales. Y bueno, yo quiero agradecer muchísimo a Oscar Leslie, desde luego a Jorge Luis Vargas, gracias. Bueno, este golpazo, bueno, yo ya no sé si golpazo, qué es. ¿Cómo ves la situación? Pues, antes que otra cosa, un saludo, muchas gracias por estar sintonizándonos, por permitirnos entrar en un espacio de diálogo nuevamente con ustedes, y pues un saludo también a todos mis compañeros y amigos de la mesa. Pues yo creo que este tipo de cosas no dejan de indignar, ¿no? O sea, francamente pueden estar llenas de análisis, de mesura en el análisis, de ponderación de los actos, pero es verdaderamente irritante, es molesto. Desde mi punto de vista, lo que a mí me afecta más son dos condiciones. Una, la indolencia y la apatía, en términos generales, llamémosle de la ciudadanía, para vernos todavía dentro del marco de la Revolución Francesa, ¿no? Dentro de la ciudadanía de los ciudadanos de este país, en donde les cometen fraude y no les importa, en donde los masacran, los asesinan, y esto que voy a decir no es una metáfora, los ríos de sangre han inundado a todo el país y la ciudadanía no le preocupa. La reforma laboral llega, se discute profundamente, porque ahora sí los medios de comunicación, como hay que denostar a la llamada izquierda, pues ni por eso la ciudadanía, ni por ello, es decir, lo que nos quiere decir la ciudadanía en ese inconsciente colectivo es que dentro de cada hogar no hay ni siquiera un trabajador, de tal suerte que entonces esa raíz de la indolencia es algo que nos representa un verdadero problema. Y finalmente la otra es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer entre nosotros? ¿Seguir peleando con la gente del PRD? ¿Seguir apostando toda la construcción de un nuevo partido con Morena? ¿Retirarnos por nuestras edades y decir, pues tengo la justificación suficiente, mi generación no fue capaz y ahí nos vemos, a otra cosa mariposa? Entonces es un pensamiento muy dubitativo, muy incierto, con mucha ira contenida, y lo que espero nunca dejar llegar es la frustración. Así no sé. Pues sí. ¿Tú, Raúl?
Me viene a la mente ahorita con las palabras de Oscar y la plática que tuvimos antes de empezar el programa, aquellas palabras de Bertolt Brecht, acerca cuando habla de que vinieron por los judíos, se los llevaron y nadie dijo nada. Luego vinieron por los trabajadores, etcétera, palabras más, palabras menos. Vinieron por los comunistas, nadie dijo nada. Vinieron por otros y nadie dijo nada. Y hoy vienen por mí y seguramente nadie dirá nada. Palabras más, palabras menos. Sí. Eso es lo que... La enseñanza que nos legó Bertolt Brecht. Aunque, fíjate que yo también durante muchos años conviví con esa idea de que era de Bertolt Brecht, sí. Pero es de un sacerdote de apellido Niemöller. Alemán también. Mira. Pero finalmente es lo mismo, ¿no? Sí. Eso es lo de menos. Sí. Pero tienes mucha razón, ¿no? O sea, lo hemos comentado, ¿no, Jorge? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que nos pasa, no? Pues sí, buenos días, Betty. Buenos Raúl, días, Jorge. Oscar, buenos días. Buenos días a quien nos hace favor de estarnos viendo. Pues bueno, pasó lo que pronosticábamos apenas la semana pasada, ¿no? Que era muy probable que pasara en lo general la reforma laboral. Aquí cabría hacernos una pregunta. Es la destrucción de la anterior Ley Federal del Trabajo. ¿Esta nueva ley es justa o injusta? Yo creo que nos debiéramos de hacer este tipo de preguntas. ¿Qué es en lo particular cosas que tienen una profundidad de análisis? La cuestión esta de la subcontratación o el outsourcing. O la otra que es el pago por horas, algo que nos han venido vendiendo de que supuestamente ya existía. Y finalmente el periodo de prueba, que va a 6 meses, pero sin obligación al patrón, si te contrata o no te contrata, igual sin ninguna obligación que después de 6 meses te diga que no está aceptado y te vayas sin ningún recurso más que el de las gracias, ¿no? ¿Y los juicios laborales? Y los juicios laborales, efectivamente. Y una cuestión que también nos han querido vender la idea de que no se toca es la democratización de los sindicatos, pero la democratización de los sindicatos corporativos, porque eso es lo que no se señala, ¿no? Hace un rato señalaba Betty que nosotros somos miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, y bueno, pues que está a toda prueba de quien lo quiera ver así, nuestros estatutos para que sean revisados y que en un momento dado pudiera ser que fueran tomados y verdaderamente supieran cómo es la democracia en un sindicato. Ahí está, y lo decimos a mucho orgullo, que se revisen, pudieran traducirse a todos estos sindicatos corporativos, ¿no? Que eso es la verdadera democracia, en donde efectivamente esto que planteaba Calderón, en el caso del Mexicano de Electricistas no se requería, ¿no? Nosotros ya como tal lo teníamos. Y bueno, pues sencillamente hoy va al Senado de la República para ver, yo no sé, aquí en esta mesa debiéramos de analizar. ¿Ustedes quieren que pase de manera muy simple o igual pueda haber un debate y se pueda frenar desde el Senado y pueda regresarse en lo particular o en lo general algunos aspectos de esta reforma? Pues Betty, yo no sé cuál es, Raúl, la opinión. La modificación que le puedan hacer a los senadores a esta ley o a este proyecto, yo creo que debe ser mínimo. En todo caso es medir de nuevo en lo político la posibilidad o no de resistencia real, y esa ya no existe, de los opositores. Ya no le vamos a llamar no le vamos a poner ningún calificativo a quienes se oponen a la ley. De tal suerte que si encuentran necesario todavía quitar más cosas que puedan hacerle ruido con los sindicatos corporativos, se las van a quitar, que ya no hay nada. Y sobre todo le pueden adicionar más cosas que la clase patronal requiera, porque lo que señala Jorge Luis es, digamos, lo esencial. El outsourcing ha quedado reglamentado en México, digamos, generando un parteaguas entre lo que es el outsourcing en Europa, que tiene limitantes, ¿no? Y una de las limitantes esenciales es que la actividad que vaya a prestar o que vaya a ofrecer ese prestador de servicios no sea en ninguna circunstancia el objeto sustantivo de la producción.
Es decir, que no hagan lo que están haciendo en Europa, en otros lugares del mundo. En las fábricas. Por ejemplo, con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, han entrado los contratistas. Entonces los contratistas, mal llamados contratistas, no es otra cosa más que el outsourcing de Comisión Federal de Electricidad en la zona central del país, en donde estas gentes hacen el trabajo en distribución, en generación, en producción, es decir, en las áreas sustantivas que llevaban o que se lleva adelante para tener el proceso de la generación, conducción y distribución de energía eléctrica. Esa es la mejor muestra. Por eso Jorge Luis lo decía en el programa anterior, hace 2 programas, el laboratorio que utilizó el gobierno de Calderón y el gobierno subterráneo que llevó adelante Enrique Peña Nieto, porque hay que recordar que gobiernan PRI y PAN de manera conjunta, pero esto que se dio en los últimos 6 años, o particularmente en los últimos 3 años, es algo muy revelador que ojalá que lo que estemos diciendo sea como el germen. Para nosotros hemos empezado a estudiar y a definir que esta sucesión sexenal entre PRI y Acción Nacional requiere de convertirse en un sistema para hacer el verdadero bipartidismo de Mexican Curious, impulsado desde Washington. ¿Para qué? Para que definitivamente entremos a ser una democracia estable, controlada dentro de los parámetros del consenso de Washington, dentro de todo lo que se maneja como una nación subsumida, es demás, sin llegar a ser una nación, entre comillas, como Puerto Rico, un estado libre asociado a los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros somos un estado por convicción de nuestros políticos en el poder, asociado a los Estados Unidos. Entonces, para no extenderme mucho en este punto, yo considero y afirmo que desde hace 3 años cogobierna PRI y PAN, es decir, cogobierna Calderón y Peña Nieto, lo han venido haciendo a través de sus instrumentos políticos, uno con el gobierno real y otro con el poder de facto. Ahí están los senadores y diputados priistas que estuvieron haciendo los contrapesos que se requerían en las distintas cámaras, en la acción política, y hoy en el Senado no será más que la manifestación más de esas voluntades que se expresan para profundizar el pago a la oligarquía nativa de este país sobre los favores recibidos, ¿no? Señalas un aspecto sumamente importante que obviamente tiene que ver con la política nacional, y todo en nuestra nación es política, respecto al papel del PRI y del PAN. Y nosotros, por lo particular, desde hace tiempo hemos acuñado una frase: el nuevo bloque gobernante integrado por PRI, PAN y PRD, porque cogobiernan y vemos los mismos métodos en los gobiernos emanados del PRI, y lo vamos a ver en el federal y en los estatales, los mismos métodos del PAN lo vimos en el gobierno federal y lo hemos visto en los gobiernos estatales, pero también respecto a lo que hace el PRD, toda proporción guardada, en sus gobiernos estatales, y el caso del Distrito Federal es ejemplo. Sí, con un gobernante de la izquierda neoliberal. Pero Raúl, a ver, allí tomaron la tribuna los periodistas. El segmento más cercano a Andrés Manuel. Bueno, ¿qué nos dice, no? Lo platicábamos antes de... Sí. Una capacidad absoluta de esa autollamada izquierda para debatir, para defender posiciones y exhibir en la tribuna, estaban los medios, a los que atentan contra los intereses del pueblo trabajador mexicano. Fue muy triste, ¿no?, observar en las transmisiones del canal del Congreso esa carencia discursiva que, valga pues el juego de palabras, esa carencia discursiva que en el pasado fue lo que hizo la diferencia discursiva entre la izquierda y la derecha, en donde la izquierda, a partir de una capacidad de raciocinio, de análisis, obviamente distinto, en una lógica distinta, en una lógica materialista, en el materialismo histórico, en la dialéctica, encontraba o encuentra siempre esa herramienta, la posibilidad de ver la lucha de los contrarios y plantearse muy bien cuáles son esos cambios entre lo que es gradual hasta convertir los cambios en cualitativos, de cuantitativos a cualitativos, ¿no?
Entonces, eso se perdió total y absolutamente. No hay ese método. Claro, pero Porque mira, no son de izquierda. pero mira, yo creo que tomando en consideración algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿cuál es el papel de los representantes políticos? ¿Cuál es el papel de los diputados y senadores electos? Y desde luego, ¿cuál es el papel de los partidos políticos en este país? Teóricamente, pues deben tener una serie de principios, una declaración de principios, un programa, unos estatutos, a donde cada uno de los partidos políticos tienen bien ubicado un proyecto de nación. En ese sentido, vemos cómo se ha ido deteriorando, cómo los ciudadanos, y viene a colación un estudio que se hizo por ahí en el Instituto Electoral del Distrito Federal, que por dos investigadoras, que la gente está muy inconforme con los partidos políticos y con los representantes populares. Pero esto creo que se contradice con un porcentaje tan elevado que tuvo Mancera, por ejemplo, y los diputados electos de la Asamblea Legislativa. Los asambleístas, ¿no? Los asambleístas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es en verdad este papel? Y lo lamentable es que nos queda la imagen de que una bola de diputadas con su camisetita blanca, ¿verdad? Van así como trogloditas, porque a falta de lo que tú mencionabas, de discurso, de conocimiento, de análisis acerca de las modificaciones a la ley. Está señalando un paréntesis, Betty, un aspecto sumamente fundamental que hemos esbozado. Esa carencia de fundamentos teóricos, ideológicos, políticos y programáticos. Esa ausencia que se nota en la no preparación en los partidos de los cuadros que van a llevar a las tribunas. Acabas de utilizar el término correcto que yo creo que resolvería muchas cosas. Acabas de decir la falta de preparación. Porque este es un mal chiste que voy a hacer. Porque a guisa de que siempre hemos hablado de formación, entonces cuando hablamos de corridito, es decir, tienen como una formación, más bien es una deformación la izquierda, que la izquierda ya no se forma. Es más, para ser más claros, los chuchos, que son los que verdaderamente pueden acreditar un palmarés de aprendizaje en la izquierda con los textos correspondientes a los clásicos. Los clásicos, el abuelo, en fin, Carlos Marx, Federico Engels y todos de ahí los que se derivan. Pero además totalmente desvinculados de la realidad. Sí, pero bueno, no se les puede acusar de carentes de conocimientos a los chuchos y a toda la gente de izquierda. Pues quién sabe, hermano. Digamos que es muy cuestionable, ¿no? Les dio amnesia. Que han hecho un revisionismo terrible, ¿no? Sí. Pero la enorme diferencia entre Marcelo Ebrard, este señor que le encanta correr, que es un correlón. El Mancera. El señor Mancera, que cuando habla francamente da escalofrío el que digan que ese tipo es de izquierda, que representa a una ciudad democrática, que fue democratizada con el impulso de izquierda, porque es una aberración. Es un pinochetito en ciernes el tipo. Y si no ha puesto en juego la violencia ejercida por el Estado, es decir, porque el narcotráfico, porque estas cosas no se han desencadenado en México de manera fundamental, pero el pensamiento de este señor es un policía terrible. Bien, pero lo que nos referimos es a esto que tú señalas. ¿Por qué la gente lo permite? Pues porque también está ignorante. Habrá que ver los datos, ¿no? Pues se medra con las necesidades. Estamos hablando primero de dos factores. 81 millones de mexicanos en la pobreza, ¿sí? Como lo decimos en nuestro blog de temas, lemas y dilemas, entre jodidos y rejodidos. Y a ello hay que sumarle... Y exactamente es el número de electores. Allá hay que sumarle lo siguiente, Betty.
que de estos 81 millones de mexicanos pobres, el analfabetismo, el 10% de 105 millones, no sabe leer ni escribir. Total y absolutamente. El 25% no terminó la primaria. El 32% abandona la secundaria. Es decir, ese es el componente de la población en México, en donde la pobreza y la ignorancia, pero la ignorancia no tan solo de este tipo de cuestiones que serían sofisticadas, ¿no? Es decir, preguntarle a alguno de esos, el 10%, es decir, de casi 15 millones de mexicanos, si está de acuerdo en que el método de análisis sea una filosofía laplancista o una filosofía de carácter del materialismo histórico que nos propone Federico Engels o Carlos Marx. Esa pregunta sería tanto como plantearle la pregunta de los 64,000, aquella famosa pregunta que es casi irresoluble, incontestable, a un buen número de mexicanos. Bien, pues eso es lo que está de fondo. Por eso es que todo se quiere, por ejemplo, los medios, nosotros mismos hemos cometido el error de decir, es que se expresan tantas contradicciones entre la actitud del pueblo. No hay contradicción entre el pueblo de México. El pueblo de México está actuando de manera consecuente a su ser, a su carencia de recursos económicos para vivir dignamente, a su ausencia de formación escolar que le permita abrirse paso en la vida con su propio pensamiento, y como un elemento pues que viene a reforzar esta circunstancia, el manejo clientelar de las organizaciones políticas existentes, y que definitivamente todo ello ahora ha quedado subsumido en una clase, en una casta gobernante que está dirigida por una casta oligarca que se ha apoderado del país en los últimos 35 años, ¿no? A estos elementos que señala Oscar, ¿podemos agregar el individualismo? Mientras no me afecte, no hay problema. Yo creo que también los medios, ¿no? Neoliberal, el trabajo de los medios de comunicación, ¿sí? ¿No? La televisión en concreto, ¿no? Lo que señala Betty es muy preciso, muy puntual, sí. Porque sí hace la idea, ¿no? El individualismo está planteado a través de los medios de comunicación, y esto nosotros lo hemos planteado. Ya me vi como Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Lo hemos planteado. Está planteado en el sistema económico capitalista neoliberal para que este sea considerado ya como un acto final, como lo había dicho este tipo que escribió El fin de la historia. Es decir, después del capitalismo salvaje, de este diseño macroeconómico que se aplica en el mundo, se acabó la historia, según ellos. Y casi lo están logrando. ¿A qué nos referimos con estas dos circunstancias? El modelo económico, a su vez, se tiene que convertir debe tener un carácter sistémico. Es decir, que ya no sea necesaria en su totalidad o en buena parte la intervención o la decisión de la voluntad de los seres humanos o de las personas, de los individuos, para llevarlo adelante. Para ello ha desarrollado sistemas alternos. Tiene un sistema de medios, tiene un sistema político, que es el que vemos actual, tiene un sistema digamos estructural financiero, que es el que vemos actual, y centralmente un sistema económico, un sistema policíaco, sí, un sistema militar, en fin, todos estos sistemas trabajan por separado, pero todos en conjunto para hacer viable la acción económica conocida como neoliberalismo. En el momento en que cada uno de estos sistemas opera por sí mismo, es en donde, por ejemplo, el sistema mediático ha logrado irrumpir, y para que estos tengan el carácter sistémico es que deben ser controlables, deben ser muy estables, y sobre todo deben garantizar los objetivos. Son estables, ¿por qué? Porque ya vimos el escándalo terrible que se ha venido abriendo sobre la discusión de que es Televisa, que es Televisión Azteca, que son el gobierno de facto. ¿Y lo de Nicaragua? No le afecta a la población. Sí, es decir, tienen estabilidad, tienen control. Hemos escuchado que hay corrupción en esa nueva policía de Genaro García Luna, que ya se vio que es un payaso enorme. Y se ha visto que han tenido infiltrados ya en el ejército, en la marina. Ha quedado en claro que no hay en los golpes publicitarios que se quieren dar sobre el narcotráfico una verdadera acción
derivada de la inteligencia, ni siquiera los yanquis. Ha quedado demostrado que, por ejemplo, al COS lo tenían de informante desde hacía 4 o 5 años. Sí, infiltrado ahí. Y que acaba de agarrar a otro narcotraficante, lo reporta la revista Proceso, al sobrino de Ociel, Cárdenas, en donde nos dice todo lo que ha venido sucediendo, es decir, soplones, entre pitazos, en fin, como le querramos llamar. ¿Y conveniencias incluso? Conveniencias. Pero hay una parte que los medios o que los propios mafiosos han tenido como un código de honor. No hables de la clase política porque ahí es en donde está el enroque para seguir existiendo. No hables nunca de qué empresario es el que nos lava la lana. No hables porque aquí están las camionetas de Televisa en Centroamérica. claro. Nosotros tenemos ahí sí en el blog de Temas, Lemas y Dilemas una entrevista que le hizo Carmen Aristegui al profesor Buscaglia. Esa entrevista es muy importante en este sentido porque habla sobre todo Aristegui con Buscaglia y la delincuencia organizada. Nos dice lo siguiente Buscaglia: miren, en México no hay más que golpes mediáticos, palabras más o menos. Aparece un delincuente ahí, que un peligrosísimo narcotraficante, una serie de armamentos abajo, pero nunca pasan. Y este narcotraficante transportaba la droga en tales camionetas de tal empresa. Y este narcotraficante lavaba el dinero con el financiamiento, o sea, propio cártel. De dónde sacaban y cómo fluía el dinero. Y por otro lado, nunca nos sacan a un empresario, igual con todo lo que debe tener, los pagos de dinero, o como hicieron con Zenil Llegón, con el Chinito, con toda la lana. Es decir, no nos dicen quién es el banquero que le ayuda a blanquear el dinero, quién es el industrial o comerciante con un logo establecido así al estilo de Televisa, en el cual las camionetas puedan transportar drogas, armas, dinero, en fin, eso que le encontraron como restos a las camionetas de Televisa, los encuentran con la lana y hay restos de cocaína en las camionetas. Lo que dice Buscaglia es precisamente eso. La delincuencia organizada no es solamente el rufián que nos han querido hacer ver, el de las metralletas, sino es todo un circuito económico financiero. Y agrego, porque luego justifica el gobierno, Oscar, el hecho de que a quien le corresponde precisamente supervisar el blanqueo del dinero, el lavado pues del dinero, es precisamente a la Secretaría de Hacienda. Es la responsable directa de estar visualizando y supervisando, inspeccionando cómo están trabajando todas estas empresas, ¿no? Claro. Y lamentablemente no sale ni ningún oligarca, pero tampoco sale ningún... Yo creo que en el caso de Buscaglia les ha dado la receta desde hace bastante tiempo. Y les dice el número 1, el número 2, el 3, el 4... se basa en qué tratados internacionales, qué están haciendo, y bueno, y ni siquiera lo toman en cuenta, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Betty, en relación a lo que dices y lo que plantean Jorge y Oscar, ¿por qué Forbes sabe cuánto tiene el Chapo? Y lo maneja en sus informes mensuales o bimestrales, o qué sé yo. Dice, Chapo tiene más de $1,000 millones. Ah, caray. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo lo localizaron? Sí. Oye, allí en tu blog hay algo bastante interesante. Esto de Héctor Suárez. Ajá, sí. Porque dice, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Tiene una frase lapidaria, ¿verdad? Dice que las águilas vuelan solas, los ojetes en parvadas, ¿no? Y creo que le cae, pero al dedo, ¿verdad? Lo que pasó, lo que culminó el sábado pasado en la Cámara de Diputados. Y que va a continuar en el Senado. Sí. Pues sí. Ahí con una salvedad que hacía Raúl y comentábamos, esa incapacidad de análisis y discursiva, que no es otra cosa más que una ausencia de formación formal, teórica y bien estructurada, la va a tener en el Senado. Estamos plenamente seguros, esperamos no cometer el error de Fuentes, y ahorita digo por qué. Ahí va a ser Bartlett. Va a ser Bartlett el único que va a hablar. Que va a defender congruentemente, ¿no? Sí. Y ojalá que no nos pase lo que Carlos Fuentes, cuando preconizaba que iba a haber un debate
entre Andrés Andrés y Peña Nieto, y decía, Andrés le va a dar una revolcada terrible. Y pues no fue así, sucedió así. ¿verdad? Sí, fue así. Sí, cuando se habla bien de alguien, luego queda mal, ¿no? Aunque tenemos el antecedente que Bartlett ya le dio una revolcada a Lozano. Sí, y no fue suficiente porque ya ven que ahora ya lo impusieron ahí como Secretario presidente de o secretario de Comunicaciones. De la Comunicaciones. Comisión de Telecomunicaciones. No, ahora sí que ¿verdad? como dirían los católicos, la iglesia En manos de Lutero. en manos de Lutero. Aunque- Pero además, ¿verdad? Está enojadísimo Javier Corral porque la venganza de Calderón fue negociar para que no le dieran a Javier Corral la presidencia Claro. de una comisión tan Y importante. ningún cargo. Y ningún cargo. Y era ningún una comisión, cargo. pues. Pero además, el asunto es que dentro de los conflictos que el gobierno federal deja, al ahí se va, los deja en un archivo todo viejo, ¿verdad? Está lo de Mexicana de Aviación y desde luego, entre otras cosas, lo del Sindicato Mexicano de Electricistas, Y ¿no? lo de la frecuencia, o más La bien banda dicho, ancha. el radio, el El radioespectro espacio eléctrico, radioeléctrico. Sí. el espacio radioeléctrico y de todas las bandas, porque surgió un poco la discusión pública la de 2.5 GHz, Sí. pero hay un organismo internacional que acaba de recomendar que para los servicios de banda ancha a través de la telefonía móvil sea la ubicación de 900 MHz. Entonces vamos a ver en unos cuantos meses a quién le van a ir a quitar las concesiones para dárselas a Televisa, ¿no? Que además ya ves que han estado destacando que Javier Lozano pues, es un especialista en telecomunicaciones, ¿no? Es un Creo porro, que ¿no? exactamente era lo que iba a decir Beto. Pero Es un porro maldito especialista, porque hay un porros especialista buenos. porril, ¿no? Eso sí, porque eso Con parece genes muy porriles. especial. Sí, parece es un especialista, ¿no? Oye, ¿por qué no te vas a lo de a lo de Héctor Suárez? Al audio. A la Vamos a hacer la conexión, espero que tengamos la señal. Pero sobre todo también en el blog de temas, lemas y dilemas van a encontrar el discurso, perdón, ahorita en un momento Sí, vamos, está bien. en el discurso de Bartlett, Ujú. en el Senado, Es En sensacional. el debate, ¿eh? en el debate que Con Lozano, tienen Con Lozano, sí. cuando, ¿cómo se llama el senador por el ¿Quién, PRD? Encinas? Encinas. Sí. Alejandro Encinas lleva a la palestra de Se ha discusión. quedado chiquito encima, ¿no? Sí, bueno, también es un tipo que va a Pero encontrar, bien, su va a actuación tener, estuvo bien en yo esa- creo en ahí ese se va a ver debate. también esa formación, porque Encinas es garante. de Ideológica. una- así es. Comunista de formación. Y yo creo que hay sus diferencias entre él y los chuchos, ¿no? O sea, Enorme. es en donde nos puede mostrar la capacidad discursiva de una gente de izquierda, como lo fue en el Senado saliente Pablo Gómez. Sí. Que se Era con- buenísimo el Pablo. Se ¿eh? convirtió en algo espectacular. Sí, escuchar. lástima que sea tan soberbio, ¿no? ¿Qué será? Ese es el problema de la izquierda, la Sí, soberbia, hombre. ¿no? Y ya localizamos a los Bartlett y Encinas. Sí, a Bartlett y Encinas, ¿no? Entonces, hay una discusión muy fuerte en el Senado para que se restablezca el diálogo y la negociación con el ESME. Entonces, uno de los que entran a dilucidar esto con mucha claridad, incluso más allá de la propuesta, pues es Bartlett, ¿no? En donde tiene, creo que aquí tenemos el audio. Y viene del PRI. Secretario de Estado, precandidato Sí, sí, sí. presidencial. Un personaje de izquierda, ¿no? Así es. Decíamos la semana pasada, solamente nacionalista. Estamos parcialmente de acuerdo con eso. Esta es la voz de Sí queremos que se nada más que no trajimos nuestra bocina. reinstale ¿no? esa El chango mesa con de ébola. negociación de gobernación y los integrantes del sindicato mexicano. No sé si se alcance a oír. Sin embargo, Hugo, la estamos saliendo con algo de audio. La propuesta no es del todo acertada y por eso quiero hacer algunas precisiones. No soy En primer término, No en sé. cuanto a esta, Bueno, pues en este debate está un enfrentamiento muy fuerte entre Bartlett. y por eso quieren que el tiempo pase. Dejen más pulsar. Con su paisano Lozano. Son poblanos los dos, ¿no? Compitieron ambos por la Y los dos senaduría. vienen del PRI. Ambos perdieron, Sí. sí, y los dos vienen del PRI. Tribuna al senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en pro de la proposición. Se le concede la tribuna hasta por 5 minutos.
presidente. Adelante, senador. Difícilmente podemos oír declaraciones más cínicas en este Senado de la Cínico le llamó. El tema que se está tratando, es la secuencia de un golpe de Estado que dio Felipe Calderón en contra de un sindicato, por ser un sindicato nacionalista, opuesto abiertamente a la privatización del sector eléctrico en contra de la Constitución de la República. Un golpe de Estado, digo yo, porque al serle el esme molesto al presidente Calderón, usó al ejército, a la policía, para asaltar una institución pública, sacar a los trabajadores a punta de bayoneta y dejar sin empleo a 44,000 familias de mexicanos. 44,000 familias fueron sacadas porque no les convenía la postura nacionalista del Sindicato Mexicano de Electricistas en este país. Hay presos políticos y aquí se les acusa de haberse asociado para defender sus derechos. Los miembros del Sindicato de Electricistas han salido a la calle a defender sus derechos y fueron perseguidos por la policía, fueron golpeados y los han metido a la cárcel desde hace ya muchos meses, y el Poder Judicial avanza. Y ahora se trata el problema y dicen, es que es el Poder Judicial, no somos nosotros. Ahí están los presos políticos. Aquí cómico escuchar que se les ofreció trabajo, que se les iba a resolver su problema a los 44,000 desplazados, utilizando, creo que hablaban aquí de 23,000 millones de pesos. Pues no, que no se puede usar del presupuesto para cambiarlo de destino. No lo acaban de decir hace un momento, para no salvar a los campesinos hambrientos de nuestro país. Sacaron 23,000 millones de pesos. ¿Saben para qué? Para chantajear y abusar del hambre de los trabajadores que tenían que mantener a sus familias, para darles una pitanza para que fueran aceptando su retiro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es decir, no solamente lanzan a la calle a 44,000 familias para servir a intereses extranjeros, porque han estado entregando la generación de energía eléctrica a empresas extranjeras con un costo absurdo, sino que además los tratan de comprar a los trabajadores que tienen preocupaciones familiares con dinero que no estaba presupuestado. Aquí se hablaba de que no se puede tocar lo no presupuestado. Todo ese dinero es dinero ilegal que usaron para comprar a los trabajadores llevados a la miseria con todo y sus familias. Lo que se ha tratado de hacer es, por la fortaleza del Sindicato Mexicano de Electricistas, que ha luchado en todos los frentes, que ha tenido defensas legales, y en la calle también, como tienen derecho los mexicanos a defender sus derechos, han asistido a la violencia del Estado, a la violencia del Ejecutivo, al uso del ejército para perseguir a trabajadores y de las policías, y se mantiene vivo el Sindicato Mexicano de Electricistas. Los sometieron a un conflicto por manipulaciones del gobierno de la República, impulsando a un miembro del sindicato para que disputara la titularidad del contrato. Una villanía más. Y luego se pusieron en la defensa de esa posición, manipulando a la Junta de Conciliación y Arbitraje para no darle toma de nota. Otra villanía más que ya la Suprema Corte negó y obligó, en el caso del sindicato minero, a que eso de la toma de nota es una actitud inconstitucional del gobierno de la República
que utiliza las juntas para no reconocer sindicatos cuando no se les da la gana. Así lo hicieron con el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué es lo que ha habido? Ha habido un sindicato nacionalista, un sindicato que defiende la electricidad que es del pueblo de México y no de las empresas extranjeras o de funcionarios del Partido Acción Nacional que se quedaron con los despojos de la posibilidad de obtener negocios con la fibra de óptica que ya se empuchacaron. Y ahora, después de una serie de mentiras que los han llevado a negociaciones una y otra vez, allí está firmado el compromiso del gobierno de la República de buscar una solución, pero no de conseguirles unas chavas para que Solicito al senador concluya su participación. termino, para que vendan hot dogs o subsistan de milagro o de gracia del gobierno, sino para que se reinstale una compañía que regule la electricidad en la zona más importante del país y no se le entreguen más a intereses extranjeros. Está firmado en la Secretaría de Gobernación y una y otra vez se hacen guajes, ya se van y por eso quieren que el tiempo pase. Nada más que no va a pasar nunca, ¿eh? La defensa de la electricidad y del petróleo de México por sindicatos valientes, eso sí, porque hay otros que no lo son, sindicatos patriotas, va a seguir cuando se vayan una y otra vez cada año en defensa de la soberanía nacional. ¿Qué cinismo hemos oído esta tarde? Perdón. Bueno, O sea, se puede, lamentablemente no trajimos la bocina, pero Sí. está estructurado el discurso. En 5 minutos, el senador toca los 3 años del conflicto Y sin documento. y sin documento alguno, ¿no? Entonces, ¿qué no podrá hacer en su larga trayectoria como administrador público, como funcionario público, como ente del gobierno, para descifrar las claves que están muy claras, pero que se tienen que definir a esos niveles con mucha claridad? ¿Para qué? Pues para ver si se puede concluir con aquello de la contradicción o resolver las contradicciones, que no hay tales, ¿no? pues prácticamente estamos ya en la última etapa a donde le han asestado el golpe de gracia a la resistencia, no solamente antiimperialista, sino a la resistencia de los trabajadores por su derecho, como está establecido en la Constitución, en el 123, en el 27 constitucional, y caray, Pero el 123 no se tocó. Ya dijo. no, se tocó- pero se la tocó reglamentaria la ley sí, secundaria, porque así son es, mañosos, así es, ¿verdad? así No es. necesitan moverlo, ahí está Así lo es. que tiene ya la generación, la tienen Sí. los privados, ¿no? Entra por un recurso menor. Sí, que Así es es. una ley inferior que la propia Constitución. Políticos Ya les ha mañosos. funcionado ese caminito, ¿no? Y es el que sigue. Yo pregunto a la mesa, hace algunos días se comentó que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, había tenido una comida con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y se ha reunido con algunos personajes muy interesantes. Incluso yo creo que en estos momentos hasta se está descartando esa posibilidad de una controversia constitucional por todo este tipo de tropelías que se están dando en la Cámara de Diputados y que seguramente continuarán en el Senado. Entonces, ¿ya se paró esa situación? Bueno, pero es que en noviembre se cambian a 2 ministros de la Corte. Seguramente es el cabildeo para ver quién Claro. sigue en función a lo que viene. Porque en el manejo político de nuestras instituciones nada es casual. Claro. ¿Quién ocupa las posiciones de ministro en la Corte? ¿Son nombrados por la ciudadanía? No. Son nombradas por los partidos. Se jalan las medias, dicen este sí, este no. Lo mismo que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí. Lo mismo que los magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal y de los estados. Son acuerdos interpartidistas para ver el que tiene más saliva come más pinole.
Entonces, ¿qué va a ocurrir con el nombramiento de los otros dos? ¿Cuándo va a interponer el PRD la controversia constitucional que anunciaron? ¿Tendrá derecho de alzada o tendrá que esperar su turno? ¿De qué manera está fundamentada esa controversia? Es decir, hay varios aspectos que preocupan. Sí, o sea, aquí hay una cosa, hay que tomar en cuenta lo que dice Betty. O sea, la reunión, estoy casi convencido que tocó la sucesión, es decir, quiénes van a llegar como ministros, o si no, quiénes, qué perfiles deben tener para que guarden homogeneidad con los que ya están ahí, ¿no? Para que no sean discordantes. 2. Hay una serie de hechos que, por ejemplo, esta reforma sí toca y son contradictorios con el artículo 123 constitucional en su fracción sexta, en lo que se refiere a los salarios mínimos. Hay toda una tesis de los salarios mínimos que en sí mismo la propia génesis del artículo 123 constitucional ha sido torcida, porque a la inclusión de la definición en su fracción sexta de los salarios mínimos dejó de funcionar el precepto general establecido en el 123 originario, en donde se hablaba de un salario remunerador, ¿sí? El concepto del salario remunerador rebasa con mucho la idea del salario mínimo. Entonces está claro que ahora tenemos ya encima el mínimo minimorum del salario mínimo. ¿Sí? A eso estamos llegando. Que debe servir el salario mínimo para garantizar la satisfacción de las necesidades de una familia del trabajador, pues. Así es, porque pues está definido como tal. Entonces, junto con ello, la otra preocupación, o no preocupación, es cómo van a resolver el problema de la división de la jornada en horas y su consecuencia en el pago. Porque algo que quería yo comentar desde hace un rato con respecto a la participación de la gente del PRD, hubo una participación, yo creo que como padres, pues todos estaríamos orgullosos de ver que nuestros hijos estuvieran en un papel, en un nivel muy importante, y así debe estar el abogado alcalde con su hija. Pero ¿qué culpa tenemos los mexicanos de que para enorgullecer o para hacer que se honre a una buena educación, porque con independencia de nuestra opinión de carácter político, pues cabe destacar que esta señorita alcalde se la dieron de diputada. Se la dieron de diputada, ¿no? Y fue la vocera del PRD en la Cámara de Diputados quien se encargó de negociar toda la reforma electoral. La pobre muchacha no supo jamás en qué juego estaba participando. Y el juego en el que participó la señorita o la ciudadana fue ni más ni menos que en la convalidación de una serie de preceptos que tienen como origen la aberración y que van a traer como consecuencia una miseria terrible. Y pasará a la historia, pero no como lo que ella cree ni como lo que su papá piensa, sino simple y sencillamente llena de ignorancia del mundo del trabajo real. La señorita alcalde se dedicó a intervenir y le causaba una hilaridad y una risa a toda esa vieja clase política, sobre todo los setemistas, en donde los dichos de la señorita estaban pero totalmente infundados porque carece del conocimiento real. Qué lástima, ¿no? Esa es una parte de lo que ellos actuaron, así convalidaron. El diputado Adolfo Uribe Bellinger, del PT. Todo un caso, sería cuestión de localizar las declaraciones de Uribe Bellinger, pero bueno, nada más como para acabar de señalar esa incongruencia, ¿no? Le causaba una hilaridad. Esa incongruencia entre, por ejemplo, Uribe, si lo recordamos en su currículum, fue priista, sí. Fue miembro del gabinete de Carlos Salinas de Gortari. Y asesor de Francisco Labastida. Asesor de Francisco Labastilla. Sí. Es decir, es un hombre que su estructura formacional y su participación política está en el neoliberalismo. Aunque viene de política popular en los 70s. Claro. Línea proletaria creo que se llamaba, ¿no? Sí.
Una cosa así. Bueno, habrá que buscarlo para que no se ofenda a nadie de la izquierda, Sí. que le estemos achacando El un canal problema que en no lo México es, es la ¿no? simulación. Sí. Este cuate, pues definitivamente deja en claro cómo piensa y ahí sí las contradicciones, ¿no? Cómo ha existido la contradicción entre quien tiene una formación o una preparación más amplia sobre el sentido, ahí sí hay una contradicción. Pero este tipo, pues se ve como a lo largo de 30 años fue bastante claro cómo muta, cómo se va, cómo cambia hacia la extrema derecha, ¿no? Y está por ser expulsado del PT. Lo que yo Oye, quisiera pero le comentar dieron el en número esta- 1 de la lista, qué bárbaro. Después de todo este análisis, yo sí quisiera en esta mesa que visualizáramos cuál es la vía a seguir, ¿no? Cuál es la pista que como mexicanos y como El trabajadores camino de este país debiéramos de seguir, ¿no? Porque de verdad siento que de pronto solamente lo que hacemos es lamernos nuestras heridas, se ha dicho con todo respeto. Es que no hay referentes. Y bueno, y tendremos que ir buscando el cómo construir un camino que nos permita salir de este atolladero, ¿no? Salir Hace- del derecho al pataleo, Jorge. Sí, ¿no? Hace un rato antes de entrar Yo creo al- que es más que eso, más que el derecho al pataleo. Yo, por ejemplo, les voy a decir algo de mi vida familiar, de mi vida personal. Oye, ya estoy cansada de que a nosotros nos incrementen artículos de primera necesidad, Gas. leche, pan. Gas. Ahora, un triste bolillo, lo que cuesta, ¿eh? El huevo, Si bien me va, 1.50. El huevo está, ni más ni menos, a 40 pesos el kilo. No, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos petróleo en este país. Y estamos, Agua. las amas de casa, enfrentándonos a la situación del gas doméstico. El gas doméstico, el tanque de 30 kilos, costó la friolera de 359 pesos. 359 pesos. Es decir, son casi 5 días de trabajo De salario. de salario mínimo. No, son más. Es decir, oigan ustedes, ¿qué vamos a hacer? Casi 10 pesos. Sí. Bueno, pues ahí está la reflexión. 60 pesos el- 36. Ahí está la reflexión. Ahí la dejamos. Decía Pero, esto, Jorge. Betty, porque para concluir solamente mi idea que antes de entrar al programa decía yo que si teníamos que vivir una situación como la que vivieron nuestros antepasados a la llegada de los españoles a esta tierra, donde se tuvieron que unir con el invasor con unos extranjeros para erradicar el imperio Azteca. sometido. Alianzas. Y que ahora nosotros nos tienen sometidos esta élite, ¿no? Política y esta élite oligarca, ¿no? Que son las que tienen sometido a este país. Y que no hemos encontrado, la verdad, el camino o el rumbo de salir de este atolladero. ¿Qué hacer? Esa sería la pregunta. Fíjate, Que en Jorge todo Luis, caso nos debíamos de hacer. lo primero que planteas que hacer, y acabas de proponer dos cosas muy rápidas. Identificar las élites que surgieron o que se mantuvieron después de la Revolución Mexicana son las que han venido por su venganza y están ganando. Sí. Pero ayudadas por otras élites. Otras élites que no encuentran su acomodo, que son precisamente las élites revolucionarias o de izquierda, que vienen desde abajo y que pareciera que son las enemigas de la propia clase, ¿no? Y viene esto a colación por lo de este tipo Adolfo Uribe Berlinguer, ¿no? Comentábamos ahorita que si no se fueran a ofender los de PT? Política Popular, Sí, y evidentemente él fue fundador de Línea Proletaria. sí. Fue Así es. fundador de Línea Proletaria. Pero estoy leyendo cosas muy interesantes. Este tipo, su padre fue colaborador del general Cárdenas. Sí, así es. Fue una gente cercana al general Cárdenas. Y entonces podremos decir que el tipo ha vivido toda su vida, toda su trayectoria, digamos, que viviendo de la conciencia, o ha tenido plena conciencia de todo lo que le ha venido sucediendo al pueblo de México, esto que nos comenta Betty, el gas y todo esto. Y esto no puede más que, ya para no dejar esto en lo académico, decir quién es cada quien, qué hacer. Creo que lo que no podemos dejar de hacer es luchar políticamente.
en la construcción de nuevos instrumentos de carácter político. Es muy difícil, va a ser muy difícil que en lo inmediato, en este país, después de la debacle de la izquierda que tiene ya 12 años mínimamente, vamos a decirlo, vamos a dejarlo sano, ¿no? Los últimos 12 años la izquierda ha venido de tumbo en tumbo. Hay que construir una nueva organización. Bueno, pues ahí se queda la... Más allá de la política electoral. Exactamente. Sí, más allá. Eso Bueno, es. pues ahí se queda la iniciativa, la pregunta está en el aire. Bueno, pues vamos a invitar a los compañeros para que pronto regresen de hoy en 8, si nos hacen el favor, ¿verdad? lunes. Para El lunes, seguir sí. en un análisis, en una discusión que nos pueda un poquito darnos luz acerca del qué hacer. Yo quiero agradecer muchísimo a Jorge Luis Vargas Gracias. y desde luego a Oscar Leslie que nos den esta oportunidad, a mi compañero Raúl Paz y desde luego a usted que sintoniza Canal Patrio en este programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Beatriz Gallardo le agradece a usted, pero sobre todo al ingeniero Hugo Aguirre y a Roberto Villaseñor, director de Canal Patrio. Pásela bien, nos vemos el día de mañana en punto de las 11 en un programa de corte jurídico muy interesante. Nos despedimos, muchas gracias. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.